Vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy, colega, periodista, también le ha dedicado una parte de su vida a la política, se la sigue haciendo, y hoy nos viene a presentar un libro y también una figura como la de Bernardo de Monteagudo. Germán Margione, buen día, ¿cómo te va? Hola, Ever, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te trató la tormenta anoche? No, bien, mucho viento Sí. nomás. Pero me parece que, como decías vos, no hubo tanta agua. Por suerte no tenía ropa colgada, nada que se huele, ninguna chapa floja, así que la cosa anduvo bien. Anduvo bien, Sí, pudiste anduvo transitar la madrugada bien. con normalidad. Sí. Monteagudo vivió 35 años, ¿no? Nada más. 25. ¿25? No, estoy diciendo... Bernardo de Monteagudo. Nació en no, estoy 1708. pensando en su vida política. Estoy pensando Ah. en su vida política. Sí, 35 años. 35 años. Un Nació joven. en Tucumán en 1789. Después estudió en Córdoba y luego en Chuquisaca, actualmente Bolivia. Se graduó como abogado y después formó parte de los procesos de emancipación, ¿no? De tanto Argentina, Chile como Perú. Contanos un poquito cómo fue que pensaste y rescataste y por qué Bien. lo hiciste a la figura de Bernardo de Monteagudo. Bueno, caí un poquito la figura de Bernardo de Monteagudo por curiosidad, porque yo siempre cuando lo presento el libro, que ahora venimos de presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, estuvimos presentándolo en Quilmes, en Berazategui, fuimos a Neuquén el fin de semana a presentarlo, y siempre arranco diciendo yo no soy historiador, no soy profe de historia, no me quiero adjudicar ningún título, simplemente me gusta mucho la historia, y me gusta mucho la política, como vos decías también, y en esto algún compañero que quiero mucho, con el que trabajamos el tema de la soberanía, me sembró ahí una semilla de duda. Me dice, ¿cómo vos que sos periodista, que defendés la patria, que qué sé yo, no va a conocer a Monteagudo? Y a partir de ahí empecé a buscar y lo primero que me pasó es que no hay material. Ajá. Que hay muy poquito material sobre Monteagudo. Hay algunas buenas biografías, pero hay muy poquito material. Y uno que es porfiado y que esos desafíos le gustan, peor todavía. Peor. ¿No? Peor. Ah, sí que no hay. Hay que encontrarlo ahora. Y en realidad arrancamos leyendo, buscando, investigando para sacarse las ganas. Y después también fuimos encontrando eso, ¿no? Una figura que fue protagonista de los principales hechos de la emancipación americana, de los principales hechos, y yo no la conocía. Digo, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Después cuando uno conoce la obra, cuando conoce la vida de Monteagudo, termina de entender por qué. Pero bueno, eso fue lo que nos llevó a investigar un poquito y con todo el material que teníamos, que bueno, esto lo quiero compartir, porque también ahí sale el lado periodista, ¿no? Uno lo que conoce, después lo quiere compartir con el resto. Bueno, un poquito de eso. Mezclé ahí todo, mezclé la pasión por la historia, la política, el periodismo y salió este libro. Bueno, lo tenés ahí, al libro. Hay una foto Sí, en su portada, ¿no? Lo mostramos, ahí está. Insisto, vivió apenas 35 años, hizo una carrera política importante, tuvo la posibilidad de estudiar en ese momento. Sí. Y- Ese dato de Córdoba, ¿dónde lo sacaste vos? Acá, Felipe Piña, el historiador. Porque vos sabés que no está... incluso tipos como Piña que toman poco el tema de Monteagudo. Justo esta semana Piña sacó un video sobre Castelli y Monteagudo, que en realidad es como una adaptación del cómic que había hecho Piña, Sí. un muy buen cómic, centrado en Castelli y lo nombra en medio de costado a Monteagudo. Pero no tenemos el registro De que cierto haya de que haya estudiado. pasado por Córdoba. Pero bueno, Bien. sí que Pero estudió sí en nació en Chuquisaca. Tucumán. Y Ajá. sí que nació en Tucumán. Nosotros fuimos al lugar donde nació y la tumba está en Tucumán ahora. Sus restos descansan en Tucumán. Estuvimos incluso con Miguel Galvano, un historiador de Tucumán que es un genio, que fue el que llevó los restos a Tucumán porque estaban en Buenos Aires. Pero sí, efectivamente, estudió en Chuquisaca, que es como el centro de todo, que también quedé fascinado cuando uno empieza a estudiar, y que cuando hablábamos estos días con vos Sí. sobre el 25 de mayo, Monteagudo fue protagonista de otro 25 de mayo, no del de 1810. ¿De cuál? Fue un gran protagonista del 25 de mayo, te diría la revolución previa a la Revolución de Mayo, que se hace en 1809 en Chuquisaca. Chuquisaca está la universidad, hoy Chuquisaca es donde es Sucre, Bolivia. Sí. Es en Bolivia. Era el centro del pensamiento de la época. De toda la época. Y ahí estudiaba Monteagudo. Y un año antes de la Revolución de Mayo, se hizo ahí la Revolución de los Doctores, que se le dijo así porque eran los abogados,
todos los que estudiaban en la Universidad de Chuquisaca, que derrocan al gobierno de Chuquisaca y de La Paz e instalan por unas semanas un gobierno patrio, que después es duramente reprimido, y ahí Monteagudo termina en la cárcel y recibe las noticias de la Revolución de Mayo estando preso en Chuquisaca. En esa revolución, el 25 de mayo de 1809, un año antes exactamente. Ahora, era abogado, ¿no? Sí. Y redactó mucho de lo que después leemos, ¿no? De las bases de esas modificaciones o esos cambios. Lo principal del personaje de Monteagudo es que fue un intelectual, el intelectual de la Revolución, al servicio de la Revolución Americana, de toda América, y que fue muy valorado por nuestros grandes patriotas. Hago un repaso rapidísimo, pero estuvo junto a Alvear, cuando Alvear fue director supremo. Después fue secretario de guerra de O'Higgins en la liberación de Chile. Fue secretario de inteligencia, vamos a decir así, del Departamento de Inteligencia de San Martín en la liberación del Perú. Estuvo después junto a Bolívar en toda la campaña libertadora de Bolívar, hasta que lo matan finalmente a Monteagudo en Perú. En todo ese camino fue el director de La Gaceta, el diario que había dejado Mariano Moreno. Fue el presidente de la Sociedad Patriótica que había armado Moreno, que era como el partido político de la revolución de ese momento. Redactó la independencia de Chile, redactó toda la tesis de Bolívar sobre la unidad sudamericana, hizo el primer borrador de constitución de la Argentina para la Asamblea del año 13. Redactó la declaración de Tiwanaco que hizo Castelli frente a miles de originarios en el norte, en la liberación del norte, la redactó Monteagudo. Siempre está la pluma de él. Sí. Y en los principales hechos está la firma de él? En muchos de esos sí. En la Declaración de Independencia no, pero en la mayoría de esos sí, y tiene una prolífica cantidad de escritos que nosotros recopilamos en este libro porque tampoco era fácil conseguir. Claro. Estaba bastante disperso, o fragmentos. Nosotros recopilamos mucho de ese material porque la idea también es conocer su obra, más allá de lo que nosotros opinamos o decimos de Monteagudo. Sí. Pero bueno, uno ve todo lo que escribió, ve todo el protagonismo que tuvo en los principales hechos de la emancipación, y decir, ¿qué onda con este tipo? ¿Por qué no aparece en ningún lado? ¿Y por qué? Y yo creo que porque las ideas de Monteagudo, por eso el título de ¿Por qué volver a Monteagudo?, vos las agarrás hoy y siguen vigentes. Son ideas muy filosas, ¿no? Ideas que hoy, puestos el centro en la defensa de los intereses propios frente a las potencias extranjeras, la idea de, por ejemplo, tenía escritos además sobre la condición humana, que son muy interesantes, sobre los tibios en la política. Escribió sobre lo que significa ser tibio en política, en su momento, cómo eso va en contra de poder conseguir los objetivos, sobre la honestidad. Vos sabés que reivindicaba una palabra que hoy está medio de moda, pero del otro lado, que es la palabra libertad. En todos los textos de Monteagudo la palabra libertad está en mayúscula. Es la única palabra que está en mayúscula completa. Me parece que eso es un personaje de la historia que además tenía su obra y una vida también, me parece, que no se quiere reivindicar, que es la del compromiso total, esta idea de defender con el cuero lo que se dice con el pico. Sí. Una especie de intelectual que ya no hay, hay un montón, pero digo, que jode, que molesta, un intelectual que no es solo de libros. Él cuando tuvo que estar en la guerra estuvo en la guerra, cuando estuvo que ir preso fue preso y se terminó jugando la vida. Me parece que eso es un poquito el porqué del ocultamiento de Monteagudo, que incluso y el ocultamiento hasta la cara le cambiaron. ¿En serio? Pero pará, ¿el ocultamiento se da producto de la historia oficial o...? Y mira, la historia se construye. Sí. Yo hago este ejemplo, cuando di una charla para una secundaria. Sí. Entonces le pregunté a los pibes, primero pregunto quién conoce a Monteagudo. Sí. El promedio es 1 de 50, más o menos. Sí. Y después les pregunto si conocen alguna calle Monteagudo. Y yo te pregunto a vos si acá en San Lorenzo hay alguna calle Monteagudo. No, a ver, no la tengo presente en San Lorenzo, pero tiene que haber. ¿Hay una calle en Buenos Aires? En Buenos Aires, en Beltrán hay. Ah, ¿en Beltrán? En Beltrán hay. ¿Dónde está la calle Monteagudo? No en Beltrán, sé. En Buenos Aires, ¿dónde está? O en una cortadita. Ajá. O acá en Beltrán está cerca de la Colectora. En los barrios periféricos de la ciudad. Entonces digo, esto que decís del ocultamiento, yo se lo cuento a los pibes porque la historia también se construye por fuera de los libros. Sí. Quiénes están en las avenidas, quiénes están en los bulevares
¿Y quiénes están en la cortadita? Bueno, a Monteagudo lo mandaron a una cortadita. Al fondo del barrio. Entonces también me parece que está construido ahí. Y te decía esto de la cara, también les hago hacer un ejercicio con el teléfono a los pibes, que busquen Bernardo de Monteagudo en internet, en las imágenes de Google. ¿No aparece? Sí, pero te van a aparecer dos caras. Te van a aparecer dos caras completamente diferentes. Una cara europea, blanca, y una cara morena y mulata, que es la cara que ponemos en el libro. Durante muchas décadas en la Argentina se usó un retrato falso de Monteagudo, que fue el primer retrato que se hizo para la primera biografía, en donde en realidad es la cara no de Monteagudo, sino de un político santafesino, de Vera y Pintado, que es un político... ¿Pero fue un error o fue adrede? ¿Y cómo saberlo? Eso en 1880. Hacen la primera biografía y algunos comentarios le decían al historiador que la hizo que Monteagudo era parecido a Vera y Pintado, que es este político de Santa Fe. Medio chanta el dibujante, a ver si se ve acá, si lo puedo mostrar en la cara. Medio chanta el dibujante al que le encargó. Sí, se ve. Porque mirá, si vos ves ahí, el de pelo blanco es Vera y Pintado. Sí. El político santafesino. Y dijeron, es medio parecido. ¿Qué hizo el dibujante? Más o menos. Le pintó el pelo de negro, le cambió el traje y ese pasó a ser Bernardo de Monteagudo. ¿Y ese no es? Y ese no es hasta que apareció muchos años después este retrato, este autorretrato, este sería. Ajá. Este de acá lo hicimos nosotros con inteligencia artificial a partir de este. Bien. Pero este es el único retrato que hay en vida de Monteagudo, que se lo hace en Panamá cuando va al encuentro de Bolívar. Y digo, bueno, también cómo se blanquea la historia, ¿no? Monteagudo es un personaje estigmatizado, que de hecho los nombres de las últimas 3 biografías que salieron antes de este trabajo sobre Monteagudo son El hijo del diablo, no, El discípulo del diablo, El hijo del diablo, y la última se llama El diablo. Son de 3 autores diferentes. Digo, esa es la figura del tipo que si tenía que fusilar, fusilaba, pero era un tipo que se le había jugado por la revolución y era un hombre de la logia Lautaro y de la Sociedad Patriótica y a la orden de San Martín, O'Higgins y Bolívar. Entonces, pero a la vez, también, aparte de blanquearle la cara, Monteagudo ha sido siempre la excusa para limpiar algún errorcito de los patriotas, ¿no? Bien. Entonces, fue Monteagudo. A Monteagudo le echaban la culpa de la pérdida del Perú por las ideas monárquicas de San Martín, eso. Entonces, ¿te imaginas que con todo eso nos fascinó? Es un personaje que además tiene un lado que a la gente le gusta, que tiene que ver con su relación con las mujeres. Muchos hechos tienen que ver con eso. Y a veces le bajan... Se enredaba. Eso. Se enredaba, era bastante... Mujeriego. Pero además era el tipo que manejaba toda la red de mujeres espías de San Martín, por ejemplo. Mira. ¿No? Algunos dicen que la muerte tuvo que ver con eso, pero siempre es medio para bajarle el precio, ¿no? Decían algún marido celoso y en realidad lo que está de fondo es la política. Pero tiene todo lo que tiene que tener un personaje para Netflix. Después del Eternauta, la vida de Monteagudo sería ideal para hacer un capítulo. Ahora, siguió, como vos decías, los pasos de los Libertadores, estuvo en diferentes lugares de América, siempre acompañando el proceso de emancipación. Así es. En ese transcurrir cumplía diferentes funciones. Sí, pero centralmente cumplía la función de utilizar como arma la cabeza. Él entendió desde el principio que, por eso digo también lo de la actualidad, que en el marco de la guerra revolucionaria de emancipación, la cabeza era un arma. Y las ideas eran también un arma que había que utilizar y lo que había que descolonizar era la cabeza. Y a eso se dedicó. Fundó más de 10 periódicos, trabajó en la Gaceta cuando muere Mariano Ahora, Moreno. una vida vertiginosa. Tremendo. Yo te digo, por ejemplo, en la asamblea del año 13... A los 25 años ya había hecho la mitad de las cosas. En la asamblea del año 13 habrá tenido 23, 24 años y fue diputado de Mendoza. Redactó el boletín de la asamblea, escribió un proyecto de borrador de constitución y trabajaba en 3 o 4 comisiones de la asamblea. ¿Y cómo logró llegar hasta ahí? Porque viene de una familia de qué tipo. Esa es otra característica distintiva al resto de los patriotas. Viste que si vos buscás, todo viene en medio de una familia... acomodada. Mazo, o eran hijos de funcionarios. Para llegar a la universidad, medio como hoy también, no es que tan fácil, pero en aquel momento peor. Para llegar eran todos hijos de grandes comerciantes, digo, incluso los patriotas, ¿no? Si uno piensa en Güemes. Güemes viene de una familia acaudalada. Digo, San Martín viene de Europa. Por eso me llamó la atención a mí yo cuando leí que nació en Tucumán. Él nació en Tucumán, viene de una familia muy pobre, no muy pobre, pero una familia humilde, hijo de mulatos, de madre mulata.
Y en realidad lo que llega a la universidad, como muchos llegaron en ese momento, que eso es lindo para rescatar ese momento, de la mano de la iglesia. Porque en realidad Chuquisaca lo manejaban los jesuitas, lo administraban los jesuitas hasta que son expulsados, y después lo sigue administrando la iglesia. Y ahí apadrinaban, vamos a decir así, algunos curas, como le pasó en el caso de él, la llegada de algunos jóvenes a estudiar. Y él llega también de la mano de un padrino, vamos a decir así, Sí. eclesiástico, que le permite ingresar al mundo de la universidad. Enseguida muestra su inteligencia descollante y genera, ahí en 1809 él hace uno de los primeros panfletos revolucionarios, anónimo, que lo distribuye y que fue el que fue encendiendo medio la chispa ahí de lo que fue la revolución después. ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación? Y un año y pico, un año y medio. ¿Acompañado con algún otro colega? Algún No, amigo? no, lo hice solo. Lo iba haciendo en el tiempo que uno tiene, que nunca tiene sobra, ¿no? Pero, que le dedica. Pero cuando te gusta algo, viste, Sí, que le das totalmente, para adelante. Totalmente. Germán, ¿cómo finaliza la vida de Monteagudo? Monteagudo es asesinado en Perú. Por eso sacamos también el libro este año, porque este año se cumplieron 200 años del asesinato de Monteagudo. Lo asesinan el 28 de enero de 1825 en una calle en Perú. Como te decía, algunos dicen un marido celoso para bajarle el precio en política. En realidad es interesante ese último capítulo de Netflix sobre la muerte que habría que hacer sobre la muerte de Monteagudo, porque Vos querés vender el libro. yo quiero vender el libro para que... No, en realidad quiero que hagan la película. Si viene Estañaro y me dice que hay que hacer la película de esto, que se lo lleve. Que hagan una película de Monteagudo, es una historia que hay que conocer. Yo quiero que conozcan a Monteagudo más que vender el libro. A mí ya me Que enganchaste. lo usen de modelo. A mí ya me enganchaste. Breve te lo hago. El último capítulo de la muerte de Monteagudo. Lo matan en la calle. Dos Sí. tipos. Sí. Lo acuchillan en el corazón. Y le dicen, por unos testigos que hay testimonio, por todas las que hiciste. Y lo matan. No le roban absolutamente nada. Monteagudo tenía una característica que era muy pituco, perfumado, joyas, dos o tres cosas, que era lo único que tenía, no tenía riqueza, nada. Pero el tipo se empilchaba, se perfumaba, se bañaba todos los días, que era un pecado para ese momento. Decían, este es medio raro en Perú. Trataban como un tipo raro porque venía con esta costumbre europea de bañarse y todo eso. Lo matan, no le roban nada. Cuando Bolívar se entera, en este momento Bolívar estaba administrando el Perú, Entonces los matan en 1825. 25. Se entera, ¿qué hace Bolívar? Averigua, manda a sus comisionados a averiguar, porque le habían dicho que uno de los que lo había asesinado era negro. Entonces averigua en los lugares donde se afilaban cuchillos, que no eran muchos en Lima en ese momento, bueno, ¿qué negro ven a afilar un cuchillo? Así terminan dando con los asesinos de él Los encontraron. y los encuentran. Los asesinos no quieren decir quién fue. Entonces Bolívar pide una reunión a solas con el asesino. Sí. Y le dice, bueno... ¿Está documentado todo esto? Está documentado. Y le plantea, bueno, decime quién fue y te perdonamos la vida, porque estaban condenados a muerte. Claro. Y tú dices, no te puedo decir quién fue porque me van a matar igual. Sí. Entonces, bueno, vos me decís, no va a salir de acá, yo necesito saber, pero decímelo. Sale de esa entrevista a Bolívar y no dice nada. Nunca dijo qué le había dicho el personaje. testigo. Pero a los 3 meses muere envenenado el principal político opositor de Monteagudo, un republicano que yo ahora no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si era Torre y Tagle, que era uno de los que le había jurado la muerte de Monteagudo. Así que evidentemente de ahí venía el origen de la autoría intelectual del asesinato de Monteagudo. San Martín estuvo siempre muy preocupado por la muerte de Monteagudo. A cada emisario que llegaba a Europa le consultaba sobre las noticias y eso generó además un montón de hipótesis, que lo había mandado a matar Bolívar, que lo había mandado a matar San Martín, pero lo que es cierto es que en ese momento impulsaba las ideas de la unidad latinoamericana, la unidad sudamericana, y la Santa Alianza Europea tenía todas las intenciones de intentar recuperar la colonia, y las ideas de Monteagudo, que eran las que sustentaban teóricamente a Bolívar, Claro. eran un peligro. Entonces, yo siempre me inclino a pensar que era bastante más peligroso para la Santa Alianza que para algún marido, y que esa fue la causa de su muerte. La causa de su muerte. Excelente, Germán. Bueno, una muy linda historia que traemos hoy aquí a Realidad Aumentada. ¿Cómo conseguimos el libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Las redes sociales, para la gente de acá de San Lorenzo, Sí. por redes sociales, y hacemos la coordinación. Viste que esto autogestivo es
lo escribís, lo diseñás, lo llevás a imprimir y lo repartís. Sí. Así que me escriben ahí en Volver a Monteagudo en Instagram. Bien. ¿Y por qué Volver a Monteagudo en Facebook? Bien. O a mi red personal, a mis redes personales, Germán Mangione. Y si están viendo, porque yo sé que este programa lo ven desde todo el mundo. Sí. Hay gente que nos mira desde otros lugares. Que ahora tenemos que ir a llevar este libro ahí. Lo pueden por Mercado ¿Dónde? Libre. Por Mercado Libre. Por Mercado Libre. ¿A dónde vas? Tengo que ir a llevar el libro a entregar, que tuvimos ahí unas compras de Mercado Libre, que vienen comprando bastante. Germán, ¿y próximas presentaciones? Mirá, todavía nos falta presentarlo en San Lorenzo. Sí. Estuvimos en Tucumán. La primera presentación la hicimos en Tucumán, en la Tucumán natal de Monteagudo, que estuvo buenísimo. Estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en la Feria del Libro. Este fin de semana estuvimos en Neuquén. Y las próximas son en Paraná, el 11 creo, y en La Plata, que ahí estamos terminando de acomodarlo. Y todavía nos falta Rosario y San Lorenzo, que viste como uno nunca es profeta en su tierra, pero tenemos que armarlo en realidad. Queremos presentarlo acá con la gente del Instituto 22, con los profes. Cuestión de tiempo, nada más. Sí, De organización. sí, pero va a estar. Excelente. Germán Mangione es periodista y el hombre que ha rescatado la figura de Bernardo de Monteagudo a través de este libro. Pásamelo a Boti, que se lo mostramos una vez más. Lo pueden conseguir a través de sus redes sociales. Lo buscan. ¿Por qué volver a Monteagudo? Y lo van a encontrar, seguro. Bueno, muchas gracias por la visita, Germán. No, gracias a usted por Me el encantó espacio. la historia. Felicitaciones por este espacio que está buenísimo. Bueno, gracias. Lo hacemos con responsabilidad y con mucho cariño. Se nota. Hasta luego. Germán Mangione es periodista de la ciudad y un hombre que le gusta la historia tanto como a nosotros, por eso lo invitamos y nos ponemos a charlar de esto, en este caso la figura de Bernardo de Monteagudo.